En una mansión lujosa de Curitiba, 3 mujeres viven rodeadas de secretos, mentiras y una silenciosa lucha por el poder. Cuando la máscara de una de ellas comienza a caer, el hogar perfecto se convierte en el escenario de un escándalo irreversible. El sol de la mañana iluminaba los contornos de la mansión en el barrio de Santa Felicidad, en Córdoba. Los rayos dorados se reflejaban en las amplias ventanas de cristal y delineaban las impecables líneas arquitectónicas de aquel hogar que, para muchos, representaba la cúspide del éxito y la sofisticación. Doña Antonia Mendoza Silva observaba el jardín desde su balcón, sintiendo el perfume de las hortensias que tanto amaba. A sus 75 años mantenía la postura elegante y la mirada perspicaz que siempre la habían caracterizado a lo largo de su carrera como educadora y posteriormente como empresaria. Doña Antonia, su té está servido. La voz serena de Rosa rompió el silencio contemplativo de la mañana. Hace más de 20 años, Rosa Olvera no era solo la empleada que se encargaba de la limpieza y organización de aquella casa, sino la confidente, el apoyo constante, los ojos atentos que velaban por el bienestar de la patrona. «Gracias, Rosa. Le pusiste un poco de miel como me gusta». «Claro que sí, y también le traje esas galletas de castaña que a usted le encantan». Doña Antonia sonrió. Era por pequeños gestos como ese que Rosa se había vuelto tan importante en su vida. Después de la partida de Alberto, su marido y socio en la creación de Mendoza Tecnología, una de las empresas más prometedoras del sector en el sur del país, Rosa fue quien le impidió sucumbir a la soledad. «Ellos llegan hoy, ¿verdad?», preguntó Rosa, refiriéndose al hijo de doña Antonia y a su recién esposa. «Sí, Vinicio dijo que estarían aquí para el almuerzo. Finalmente voy a conocer personalmente a Viviana». Rosa percibió una sombra de preocupación en la mirada de la patrona. «¿Está usted inquieta por su llegada?». Doña Antonia dudó antes de responder, pasando los dedos por el borde de la taza de porcelana. «No sé explicarlo, Rosa. Vinicio siempre ha sido impulsivo en sus decisiones. Un matrimonio tan rápido, justo después de conocer a esa muchacha, confieso que me preocupa». «¿Pero no fueron novios por casi un año?». «Sí, pero se conocieron en aquel evento de tecnología en Buenos Aires, y en menos de un mes ya estaban viviendo juntos, ahora casados y viniendo a vivir aquí. Espero que sea la elección correcta». El sonido de un coche interrumpió la conversación. Por el elegante portón de la mansión, un SUV negro entró suavemente, estacionando cerca de la entrada principal. Del lado del conductor bajó un hombre alto, de unos 40 años, con cabello castaño ligeramente canoso en las sienes. Vinicio Mendoza Silva tenía en el rostro los rasgos fuertes de su padre, pero los ojos expresivos eran indiscutiblemente herencia de doña Antonia. Sin embargo, fue la mujer que emergió del lado del pasajero la que capturó toda la atención. Viviana Montero Silva, ahora oficialmente parte de la familia, era el tipo de presencia que transformaba cualquier ambiente. Alta, esbelta, con cabello negro que caía en ondas perfectas hasta la mitad de la espalda, y un rostro que parecía esculpido para portadas de revistas. Su sonrisa amplia y confiada contrastaba con la mirada calculadora que Rosa, a la distancia, fue la única en percibir. «Madre». Vinicio abrazó a doña Antonia con cariño genuino. «¿Cómo está? La extrañamos en la ceremonia. Sabes cómo son esos viajes largos para mí, hijo. Pero seguí todo por las fotos que me enviaste». Viviana se acercó, sus tacones altos haciendo clic melodiosamente en el suelo de mármol. «Doña Antonia, finalmente nos conocemos personalmente». Su voz tenía la misma cadencia ensayada de una presentadora de televisión. «Vinicio habla tanto de usted, siento que ya somos íntimas». El abrazo que siguió fue técnicamente perfecto, ni muy apretado, ni demasiado distante. Rosa, observando discretamente desde la entrada de la casa, notó cómo las manos de Viviana recorrieron rápidamente el ambiente mientras abrazaba a su suegra, como si catalogara mentalmente cada objeto de valor visible. «Esta casa es aún más impresionante que en las fotos», comentó Viviana ya soltándose del abrazo. «Vinicio me dijo que fue construida especialmente para ustedes». «Sí, Alberto planeó cada detalle.
Era su sueño tener un lugar que reflejara nuestra historia, respondió doña Antonia, conduciendo a los recién llegados al interior. Rosa lo siguió silenciosamente, llevando algunas maletas más pequeñas. Cuando pasó junto a Viviana, sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. Lo que Rosa vio en esos ojos la hizo estremecerse internamente. No era el brillo de una mujer enamorada conociendo a su nueva familia, sino algo frío, calculador, como un depredador estudiando a su presa. El almuerzo transcurrió en aparente armonía. Viviana encantaba con historias de su carrera, como relaciones públicas en grandes empresas de Buenos Aires, hablaba de su familia en Mendoza y ocasionalmente tocaba la mano de Vinicio con gestos de afecto que parecían coreografiados a los ojos atentos de Rosa. ¿Y cómo van los negocios, madre? ¿La empresa sigue en expansión? Vinicio preguntó entre un sorbo y otro de vino. Estamos en un momento excelente. La Junta Directiva aprobó el nuevo proyecto de desarrollo que presenté el mes pasado. Incluso me gustaría que le eches un vistazo a los contratos antes de que los finalicemos. Claro, será un placer. Viviana también tiene experiencia con contratos corporativos, ¿verdad, querida? Viviana sonrió dulcemente. Me encantaría ayudar, si doña Antonia lo permite, claro. Tengo algunas ideas que podrían ser interesantes para Mendoza Tecnología. Un brillo peculiar pasó por los ojos de Viviana, tan rápido que solo Rosa, que servía el postre en ese momento, logró captar. Era la mirada de quien acababa de confirmar una información valiosa. Por la noche, cuando la pareja ya se había retirado a la habitación preparada para ellos, Rosa encontró a doña Antonia en la biblioteca, hojeando distraídamente un álbum de fotografías antiguas. ¿Qué te pareció ella, Rosa? La pregunta llegó sin rodeos. Rosa dudó. En 20 años nunca le había mentido a doña Antonia, pero también sabía cuánto la patrona amaba a su hijo y cuánto respetaba sus elecciones. Ella parece muy sofisticada, respondió, eligiendo cuidadosamente las palabras. No te gustó, no era una pregunta. No me corresponde a mí que me guste o no, doña Antonia. La anciana cerró el álbum y miró a Rosa con esa mirada que durante años como educadora hacía que los alumnos más rebeldes confesaran sus travesuras. Rosa Olvera, te conozco hace tiempo suficiente para saber cuándo desconfías de algo. Habla. Es solo una impresión, doña Antonia. Quizás me equivoque, pero... Sus ojos no sonríen junto con la boca, y noté cómo observaba todo, cada detalle de la casa, cada mención a los negocios de la familia. Doña Antonia suspiró profundamente. También lo noté. Pensé que era solo el nerviosismo de conocer a la suegra, pero tú siempre has tenido un sexto sentido para las personas. Vamos a darle tiempo al tiempo. Como usted misma dice, las primeras impresiones pueden engañar. Pero mientras decía esto, Rosa no podía quitarse la sensación de que algo mucho más grande apenas estaba comenzando. En su simplicidad, ella reconocía el peligro cuando lo veía, y en ese momento, el peligro había llegado vistiendo un elegante conjunto de seda y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Al otro lado de la mansión, Viviana observaba la ciudad a través de la amplia ventana de la habitación, mientras Vinicio ya dormía. Su mirada recorría no las luces de la ciudad, sino los contornos de la propiedad que ahora habitaba. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Es más de lo que imaginaba, susurró para sí misma, y será todo mío. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo, continuando. Una semana había pasado desde la llegada de Viviana y Vinicio a la mansión de los Mendoza Silva. La rutina de la casa, antes tan predecible y tranquila, ahora poseía nuevos ritmos. Viviana se despertaba temprano, siempre impecablemente vestida incluso para el desayuno. Sus comentarios sobre la decoración, aunque envueltos en elogios, venían acompañados de sugerencias de cambios que, sutilmente, disminuían el trabajo de toda una vida de doña Antonia. Aquella mañana de miércoles, mientras Rosa organizaba la cocina después del desayuno, Viviana entró en la habitación como quien no quiere la cosa. «Rosa, ¿verdad? ¿Podemos hablar un minuto?» Su tono era suave, pero tenía esa cualidad casi imperceptible de quien está acostumbrada a dar órdenes.
Claro, señora. Rosa respondió manteniendo las manos ocupadas con la vajilla. Por favor, llámame Viviana. Somos prácticamente familia ahora. La sonrisa no tocó sus ojos. He estado observando tu rutina con doña Antonia y quería entender mejor algunas cosas. Rosa solo asintió esperando. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para la familia? 22 años el próximo mes. Impresionante tu lealtad. Viviana se acercó, apoyándose en la encimera de la cocina. ¿Y ayudas a doña Antonia con asuntos más allá de las tareas domésticas? ¿Documentos, reuniones, cosas así? La alarma interna de Rosa se disparó. Aquello no era una conversación casual. Ayudo en lo que doña Antonia necesite, pero los asuntos de la empresa se tratan en su oficina, con el personal adecuado. Viviana entrecerró los ojos por una fracción de segundo antes de recuperar la sonrisa ensayada. Claro, claro. Solo preguntaba porque quiero ayudar más. Vinicio mencionó que ella guarda documentos importantes aquí en casa, incluso sobre la empresa. Como nueva integrante de la familia, quiero enterarme de todo. Rosa se secó las manos en el delantal, girándose completamente para encarar a Viviana. Había algo en la simplicidad de ese gesto que dejó a la recién llegada momentáneamente incómoda. Doña Antonia es muy organizada y reservada con sus documentos. Si la señora... Si quieres saber algo específico, estoy segura de que ella estará feliz de explicarlo. Algo en la mirada firme de Rosa hizo que Viviana retrocediera. No físicamente, sino en el enfoque. Solo estoy tratando de adaptarme. Rosa, quiero lo mejor para esta familia, especialmente para Vinicio, que merece asumir su lugar por derecho en los negocios. El doctor Vinicio siempre ha tenido su lugar garantizado, desde que demostrara interés. Rosa respondió con calma. Doña Antonia nunca le negó nada a su hijo. Antes de que Viviana pudiera responder, el teléfono de la cocina sonó. Rosa atendió, escuchó brevemente y colgó. Doña Antonia pregunta si usted y el doctor Vinicio quisieran acompañarla a la oficina de la empresa hoy por la tarde. Parece que hay una reunión importante. El rostro de Viviana se iluminó con genuino interés. Claro que sí, le avisaré a Vinicio ahora mismo. Mientras Viviana salía apresurada, Rosa se permitió un momento de reflexión. La curiosidad de la nueva nuera no parecía movida por afecto familiar, sino por algo mucho más calculador. Silenciosamente, Rosa decidió redoblar su atención. En la oficina de Mendoza Tecnología, ubicada en un moderno edificio comercial en el centro de Córdoba, doña Antonia conducía a Vinicio y Viviana por los pasillos. Los empleados saludaban respetuosamente a la fundadora, mientras lanzaban miradas curiosas a la pareja que la acompañaba. Esta empresa comenzó en un pequeño cuarto trasero de nuestra primera casa, explicaba doña Antonia con evidente orgullo. Alberto tenía la visión técnica. Yo me encargaba de la parte educativa y administrativa. Comenzamos desarrollando software para instituciones de enseñanza. Viviana observaba atentamente cada detalle: el tamaño del equipo, las instalaciones modernas, los premios expuestos en las paredes. Sus ojos calculaban valores, potencial, posibilidades. En la sala de reuniones, el doctor Álvaro Fernández, el abogado de confianza de la familia desde hace décadas, los esperaba. Era un hombre de 60 y tantos años, con cabello gris y un par de gafas de montura fina que le daban un aire intelectual. Álvaro, quiero presentarte a mi nuera, Viviana, dijo doña Antonia. Ella y Vinicio están viviendo con nosotros ahora. Es un placer conocerlo, doctor. Viviana extendió la mano con una sonrisa practicada. Vinicio habla muy bien de usted. El placer es mío, señora. Bienvenida a la familia. Durante la reunión discutieron el nuevo proyecto de expansión de la empresa hacia el norte del país. Viviana, aunque no había sido invitada a opinar, hizo varias sugerencias que doña Antonia tuvo que admitir eran bastante perspicaces. Su conocimiento sobre el mercado y el marketing impresionó incluso al doctor Álvaro. Al final de la reunión, cuando ya se preparaban para salir, Viviana preguntó casualmente: «Doctor Álvaro, solo por curiosidad, ¿cómo está estructurada la participación accionaria de la empresa actualmente?» Vinicio mencionó algo, pero no entré en detalles con él. El abogado miró instintivamente a doña Antonia, esperando su aprobación para responder.
Después de un breve momento de vacilación, ella asintió. Doña Antonia posee el 60% de las acciones. Vinicio tiene el 25% y el 15% restante está distribuido entre algunos inversores y empleados de larga data que fueron contemplados por Alberto antes de su enfermedad. Algo brilló en los ojos de Viviana. Una información confirmada, un plan mental siendo ajustado. Vinicio, ajeno a la tensión sutil en el ambiente, comentó. Mamá siempre fue la verdadera fuerza motriz detrás del éxito de la empresa. Papá era brillante con la tecnología, pero ella tenía la visión de cómo transformar eso en un negocio sostenible. Tu padre era un hombre extraordinario. Vinicio, comentó doña Antonia con un toque de melancolía. Él sabía que necesitábamos garantizar el futuro de la empresa, incluso después de que ya no estuviéramos aquí. Por eso estructuramos todo de la forma en que está. De regreso a casa, Viviana permaneció extrañamente callada. Su silencio contrastaba con la animación anterior. Cuando llegaron a la mansión, se disculpó, alegando un leve dolor de cabeza, y se retiró a la habitación. Una vez sola, Viviana abrió su notebook y comenzó a hacer anotaciones meticulosas sobre todo lo que había observado y aprendido. Estructura accionaria, valor estimado de la empresa, potencial de crecimiento, propiedades a nombre de la familia. Su investigación ya venía de antes del matrimonio, pero ahora con acceso directo a la rutina familiar, podría confirmar y profundizar sus descubrimientos. 60%, murmuró para sí misma. Más la mansión y las inversiones personales, todo aún a nombre de ella. Su plan inicial era simple, conquistar a Vinicio, ya hecho, integrarse a la familia y gradualmente convencer a doña Antonia de transferir más poder y activos al hijo, quien, naturalmente, compartiría todo con su amada esposa. Pero al percibir la fuerza y lucidez de su suegra, Viviana entendió que necesitaría ser más creativa. Mientras tanto, en la planta baja, Rosa organizaba la mesa para la cena cuando notó a doña Antonia observando el retrato familiar en la pared de la sala. La anciana parecía perdida en sus pensamientos. ¿Está usted bien?, Rosa preguntó acercándose. Estoy pensando en el futuro, Rosa, en cómo proteger lo que construimos. ¿Está usted preocupada por algo específico? Doña Antonia suspiró ajustándose las gafas. Viviana tiene un interés inusual por los negocios de la familia. No es que esté mal, claro. Pero hay algo en la forma en que pregunta, en cómo observa. Lo mismo percibí, Rosa admitió, bajando la voz aunque no hubiera nadie más en la habitación. Esta mañana me preguntó sobre sus documentos personales, sobre dónde guarda papeles importantes. Los ojos de doña Antonia se abrieron ligeramente. ¿Qué le respondiste? Que usted es muy organizada y reservada con sus documentos, y que si ella quería saber algo, debía preguntarle directamente a usted. Una sonrisa de aprobación apareció en el rostro de la anciana. Después de tantos años, la confianza entre ambas era absoluta. Rosa, creo que necesitamos estar atentas. No quiero ser injusta con Viviana. Ella puede estar solo tratando de integrarse. Pero siempre he confiado en tu intuición. Y puede seguir confiando. Doña Antonia. Lo que ninguna de las dos percibió fue la sombra en el pasillo. Viviana, que había bajado silenciosamente para buscar agua, ahora escuchaba parte de la conversación. Su rostro, normalmente controlado en una máscara de simpatía, se contorsionó en una expresión de rabia y determinación. Así que la vieja tiene una aliada, pensó para sí misma. Esto complica un poco las cosas, pero nada que no pueda sortear. Aquella noche, durante la cena, Viviana fue la nuera más atenta del mundo. ¿Sirvió a doña Antonia?, preguntó por sus medicinas. Mostró interés genuino en sus historias sobre la fundación de la empresa. Vinicio observaba encantado con la armonía entre su esposa y su madre. Sin embargo, Rosa percibía lo que nadie más veía, un ligero temblor en la mano de Viviana cuando servía el vino, un brillo calculador en su mirada, cuando doña Antonia mencionaba casualmente sus planes para el mes siguiente. Era la mirada de quien planeaba cada movimiento de un juego peligroso. Cuando todos se retiraron, Viviana abrazó cariñosamente a su suegra, deseándole buenas noches. Que descanse bien, doña Antonia. Mañana será un nuevo día. Rosa, arreglando la cocina, sintió un escalofrío recorrer su espalda
al escuchar esa frase aparentemente inocente, porque en el tono de voz de Viviana había una promesa velada, y no era de algo bueno. Los primeros rayos de sol apenas habían atravesado las cortinas de la habitación de doña Antonia cuando ella percibió que algo era diferente. El familiar olor a café fresco, que normalmente llenaba el pasillo por la mañana, había sido sustituido por un silencio olfativo. Consultó el reloj en la mesita de noche. 7:15. Rosa nunca se retrasaba con el desayuno. Con cierto esfuerzo, la anciana se levantó, se calzó sus pantuflas de terciopelo burdeos y se puso la bata sobre el camisón. Su bastón, regalo de Alberto cuando comenzó a sentir dolores en la rodilla izquierda, estaba extrañamente fuera de su lugar habitual. Frunció el ceño, pero no le dio mayor importancia. Al abrir la puerta de la habitación, encontró a Viviana en el pasillo, impecablemente vestida con un conjunto deportivo de marca, como si estuviera lista para una sesión de fotos de revista de bienestar. «Buenos días, querida suegra». Se levantó temprano hoy. La sonrisa de Viviana era amplia. Sus dientes perfectamente alineados relucían. «Buenos días, Viviana. ¿Viste a Rosa?» Normalmente ella ya habría preparado el café. «Ah, le di el día libre hoy. La pobre parecía tan cansada anoche. Pensé que merecía descansar un poco más». Doña Antonia arqueó las cejas sorprendida. «Día libre. Pero Rosa nunca se toma el día libre sin consultarme antes. Y hoy tenemos la visita del doctor Mireles para el chequeo mensual». Viviana puso una expresión de falsa preocupación. «Oh, lo siento. No sabía del compromiso. Pero no se preocupe. Preparé su café y ya llamé para cancelar la consulta. Pensé que usted también debería descansar». Una incomodidad se instaló en el pecho de doña Antonia. En más de 20 años de convivencia, Rosa jamás había faltado sin avisar, y sus citas médicas eran sagradas. Alberto había hecho prometer a su esposa que cuidaría de su salud después de su partida. «¿Cancelaste mi consulta sin consultarme?» La voz de doña Antonia, normalmente suave, adquirió un tono firme. Por una fracción de segundo algo frío brilló en los ojos de Viviana, pero pronto fue sustituido por una expresión de arrepentimiento teatral. «Perdón, no imaginé que fuera tan importante. La reagendamos para la semana que viene, ¿está bien? Venga, le preparé un té especial, mucho más saludable que el café». Reacia, doña Antonia acompañó a su nuera hasta la cocina. En la encimera había una taza con un líquido amarillento, sin aroma perceptible. Al lado, tostadas sin mantequilla y un tazón de cereales que ella nunca comía debido a su digestión sensible. «¿Qué es este té?» «Una mezcla especial para energía y vitalidad. La hará sentirse joven de nuevo». Doña Antonia tomó la taza, la llevó a los labios y frunció la nariz. Era agua caliente, prácticamente sin sabor, con un color artificial. «Prefiero mi café con leche de siempre, Viviana. Pero, suegra, la cafeína no es buena para personas de su... Quiero decir, para quienes necesitan cuidar la presión». El tono era dulce, pero había algo condescendiente entre líneas. «Mi presión está perfectamente controlada, según el doctor Mireles al que usted le canceló». Antes de que la tensión aumentara, Vinicio entró en la cocina, ya vestido para el trabajo. «Buenos días a las 2 mujeres más importantes de mi vida». Besó a su madre en la frente y a su esposa en los labios. «¿Dónde está Rosa hoy?» «Tu esposa le dio el día libre, sin consultarme». Había una sutil acusación en la voz de doña Antonia. Vinicio miró confuso de una a otra. «Pensé que sería un gesto amable», explicó Viviana, tomando la mano de su marido. «Rosa trabaja tanto, y pensé que sería bueno para nosotros como familia tener un tiempo solo nuestro sin interferencias». «Fue una buena intención, querida, pero mamá y Rosa tienen una rutina bien establecida. Quizás sea mejor consultar antes de hacer cambios así». Viviana bajó la cabeza, en una actuación perfecta de esposa reprendida injustamente. Solo quería ayudar. «Me siento tan inútil a veces en esta casa tan organizada». Vinicio la abrazó, lanzando una mirada de súplica a su madre. Doña Antonia suspiró, cediendo por amor a su hijo. «Está todo bien, Viviana. Solo avísame la próxima vez». El resto del día transcurrió en aparente normalidad, excepto por el hecho de que Rosa no apareció en ningún momento. Por la noche, preocupada,
Doña Antonia llamó al celular de la empleada, pero cayó directamente en el buzón de voz. Al día siguiente, temprano por la mañana, sonó el timbre de la mansión. Era Rosa, con ojeras visibles y una expresión de genuina preocupación. Doña Antonia, lo siento. Nunca imaginé que estaría incomunicada. Mi sobrina tuvo un problema y fui a Villa Carlos Paz a ayudarla. Allí no hay buena señal de celular y la batería se agotó. Solo vi sus llamadas cuando llegué a casa ahora temprano. Rosa, pero quien dijo que te habías tomado el día libre fue Viviana. La confusión se estampó en el rostro de la empleada. ¿Día libre? Nunca pedí un día libre, doña Antonia. Usted sabe que siempre aviso con antelación cuando necesito ausentarme. En ese momento, Viviana apareció en la parte superior de la escalera, vistiendo una bata de seda azul claro. Rosa, qué bueno que regresaste. ¿Tu sobrina está mejor? La mirada que Rosa lanzó a Viviana contenía una acusación silenciosa. Ella nunca le había mencionado ninguna sobrina en Villa Carlos Paz a la nuera de su patrona. «Está todo bien ahora, señora. Doña Antonia, ¿puedo preparar su desayuno? Por favor. Y después quiero que me acompañe a la consulta del doctor Mireles. Voy a intentar conseguir una cita hoy mismo». Durante el desayuno, mientras Viviana estaba en la planta de arriba, Rosa explicó en voz baja lo que había sucedido. Ayer por la mañana recibí un mensaje del celular del doctor Vinicio, diciendo que usted estaba indispuesta y que yo no debía venir a trabajar. Me pareció extraño e intenté llamar, pero nadie contestó. Cuando estaba saliendo de casa para venir a verificar personalmente, mi sobrina llamó necesitando ayuda urgente. Doña Antonia asintió pensativa. ¿Y cómo sabía Viviana lo de tu sobrina? Ella no sabía. Nunca le mencioné a mi familia. Un silencio cargado de sospechas flotó entre ellas. Vamos a mantener esto entre nosotras por ahora. Rosa, no quiero crear problemas para Vinicio sin estar segura de lo que está pasando. Rosa asintió, pero su mirada decía que ya tenía suficiente certeza. En las semanas siguientes, pequeños accidentes comenzaron a ocurrir en la mansión. Primero, fueron las gafas de lectura de doña Antonia que misteriosamente desaparecieron para ser reemplazadas por un par de diferente graduación, causando dolores de cabeza persistentes. Luego, la alfombra del pasillo que conducía al baño fue reposicionada de forma que creaba un ligero desnivel, casi imperceptible para quien no tenía problemas de movilidad, pero potencialmente peligroso para una señora de 75 años. Rosa notó cada cambio. Silenciosamente, reposicionaba las alfombras, encontraba las gafas originales perdidas en lugares improbables y comenzó a probar discretamente el té que Viviana insistía en preparar para su suegra. Una tarde, descubrió que el azúcar había sido cambiado por sal, una sustitución que podría haber causado un pico de presión peligroso en doña Antonia. Una noche, mientras organizaba la biblioteca después de que todos se habían retirado, Rosa encontró un pequeño cuaderno escondido detrás de algunos libros. Normalmente, jamás violaría la privacidad de los residentes de la casa, pero algo en su instinto la hizo abrir esas páginas. Eran anotaciones detalladas de Viviana, valores estimados de la empresa, propiedades a nombre de doña Antonia, fechas de reuniones de la junta directiva e incluso una lista titulada Puntos débiles, donde constaban desde el problema en la rodilla de la anciana hasta su rutina de medicamentos. Rosa fotografió algunas páginas con su celular y colocó el cuaderno exactamente como lo había encontrado. Aquello era más que simple ambición, era un plan metódico. A la mañana siguiente, después de servir el café, Rosa le pidió unos minutos a doña Antonia en privado. «Encontré algo que usted necesita ver», dijo, mostrando las fotos que había tomado. El rostro de doña Antonia envejeció varios años mientras examinaba las imágenes. «¿Esto estaba en mi casa? ¿Escondido en mi biblioteca?» Rosa asintió gravemente. «Y hay más, doña Antonia. He estado observando a doña Viviana. Los accidentes que han estado ocurriendo no son accidentes. ¿Crees que ella está intentando...» Doña Antonia no pudo completar la frase. «No estoy segura, pero creo que ella quiere más que la empresa. Quiere todo lo que usted posee, y quizás esté intentando acelerar el proceso».
Una sombra de dolor cruzó el rostro de la anciana. ¿Qué dirá Vinicio cuando lo descubra? Él la ama tanto. Por eso mismo necesitamos tener pruebas concretas antes de hablar con él. Doña Antonia reflexionó por un momento. Rosa, a partir de hoy vas a documentar todo. Cada incidente, cada comportamiento sospechoso. Anota fechas, horas, detalles, y vamos a buscar al doctor Álvaro discretamente. Ya empecé a hacerlo, doña Antonia. Y sugiero que usted no acepte más nada que venga directamente de la mano de doña Viviana. Comida, medicinas, nada. El peso de aquella realidad era casi abrumador. Como una mujer que había dedicado su vida a la educación y a la construcción de una empresa respetable, se veía ahora temiendo por su propia seguridad en su casa. Rosa, ¿crees que estoy segura aquí? Mientras yo esté cerca, sí, y voy a estar siempre cerca. Aquel día la dinámica de la casa cambió sutilmente. Rosa se convirtió en una sombra silenciosa, siempre próxima a su patrona. Sus ojos registraban cada movimiento de Viviana, cada comentario aparentemente inocente, cada sugerencia para cambiar rutinas establecidas. Lo que ninguna de las dos sabía era que Viviana también había notado el cambio. Durante la cena, mientras servía vino a su marido, observó cómo Rosa probaba discretamente la comida antes de servir a doña Antonia, cómo se posicionaba estratégicamente cerca de la anciana durante toda la comida. Rosa parece muy protectora con usted. Suegra, comentó casualmente, mientras cortaba un trozo de carne, casi como una guardaespaldas. Doña Antonia sonrió serenamente. Ella me cuida hace más de 20 años. Es prácticamente de la familia. ¿De la familia?, Viviana repitió, girando la copa de vino entre los dedos. Interesante cómo algunas personas logran infiltrarse en las familias, ¿verdad? Conquistan confianza, ganan poder, terminan teniendo más influencia que los propios parientes. Vinicio, ajeno a la tensión creciente, comentó animadamente sobre la expansión de la empresa, completamente inconsciente de la guerra silenciosa que se libraba en la mesa. Más tarde, cuando todos se preparaban para dormir, Viviana abordó a Rosa en el pasillo. «No te caigo bien, ¿verdad?» Ya no había la sonrisa ensayada en su rostro. «No me corresponde a mí que me guste o no, señora. Estoy aquí para cuidar a doña Antonia. Y es exactamente eso lo que me molesta, Rosa». Viviana se acercó, invadiendo el espacio personal de la empleada. «Tu papel es limpiar la casa, no vigilarme o aconsejar a mi suegra. Si sigues metiéndote donde no te incumbe, las cosas pueden ponerse difíciles para ti». Rosa sostuvo la mirada sin retroceder un centímetro. «Ya pasé por cosas difíciles antes, doña Viviana, y sigo aquí». Por un breve momento, las dos mujeres se miraron en silencio. Una batalla de voluntades donde ambas sabían exactamente lo que estaba en juego. «Esta conversación no ha terminado», murmuró Viviana antes de alejarse. «Nunca pensé que lo hubiera hecho», respondió Rosa, observándola desaparecer en el pasillo oscuro. La oficina del doctor Álvaro Fernández estaba en un edificio antiguo en el centro histórico de Córdoba. Diferencia de las modernas oficinas de abogados, repletas de cristal y acero, el ambiente mantenía un aire clásico, con estanterías de madera maciza cargadas de libros jurídicos y un reloj de péndulo que marcaba el tiempo con su batido rítmico. Doña Antonia, acompañada por Rosa, se sentó frente al escritorio del abogado. A través del cristal de la ventana, las nubes grises anunciaban otra tarde lluviosa típica de la capital cordobesa. «Entiendo su preocupación, doña Antonia, pero necesitamos ser cautelosos», dijo el doctor Álvaro, ajustándose las gafas de montura fina, mientras examinaba las fotografías del cuaderno de Viviana. «Estas anotaciones por sí solas no configuran ningún crimen. La ambición no es ilegal». «No son solo las anotaciones, doctor», Rosa intervino, abriendo una carpeta que había traído consigo. «He documentado cada incidente de las últimas semanas». El doctor Álvaro examinó la lista meticulosamente organizada. Fechas, horas, descripciones detalladas de cada accidente, cada medicamento alterado, cada situación potencialmente peligrosa creada por Viviana. «Esto es perturbador», admitió frunciendo el ceño. «Pero aún necesitamos pruebas más concretas.
La palabra de una empleada contra la nuera puede ser fácilmente desacreditada, especialmente si ella logra convencer a Vinicio de que la madre está perdiendo la lucidez. Es exactamente lo que ha insinuado, comentó doña Antonia con voz cansada. La escuché hablando por teléfono el otro día, diciéndole a alguien que yo estaba empezando a confundir las cosas y que quizás era hora de asumir el control por mi propio bien. El doctor Álvaro entrelazó los dedos, pensativo. ¿Tiene una cámara o algún dispositivo de grabación en casa? Rosa negó con la cabeza. Ella ciertamente lo descubriría. Es muy observadora y siempre está examinando la casa cuando cree que nadie la ve. El abogado se levantó y caminó hasta la ventana, observando la lluvia fina que comenzaba a caer. Entonces, necesitamos ser más estratégicos. Rosa sigue documentando todo. Toma fotos cuando sea posible. Guarda muestras si ella adultera alimentos o medicamentos. Y doña Antonia se volvió hacia la anciana. Quizás sea hora de revisar su testamento y los documentos de la empresa. No entiendo. ¿Cómo ayudaría eso en la situación actual? Si Viviana descubre que usted está revisando sus documentos legales, quizás se vuelva más audaz, cometa un error más evidente. Además, necesitamos garantizar que sus bienes estén protegidos en caso de que algo suceda. Un silencio pesado flotó en la sala. La mera sugerencia de que algo pudiera suceder con doña Antonia era aterradora, pero realista dadas las circunstancias. ¿Y qué hay de Vinicio? Él necesita saber, dijo doña Antonia. El doctor Álvaro suspiró regresando a su silla. Su hijo ama a esa mujer, doña Antonia. Sin pruebas irrefutables, él puede interpretar esto como celos o resistencia a aceptar a su esposa en la familia. Necesitamos ser muy cuidadosos con la forma en que le abordamos esto. Rosa, que había permanecido callada, finalmente habló. Hay otro detalle que no hemos mencionado aún: la piscina. Los ojos del doctor Álvaro se volvieron hacia la limpiadora. ¿Qué hay de la piscina? Doña Viviana ha insistido en llevar a doña Antonia a tomar el sol cerca de la piscina, pero doña Antonia nunca aprendió a nadar, como todos en la casa saben, y es justamente allí donde más he percibido incidentes. Una alfombra resbaladiza estratégicamente posicionada, la silla de doña Antonia siempre colocada muy cerca del borde. El abogado se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si intentara borrar la imagen que esas palabras evocaban. Esto lo cambia todo. A partir de hoy, doña Antonia, usted no debe quedarse sola con ella bajo ninguna circunstancia, especialmente cerca de la piscina. Antes de que pudieran continuar la conversación, el celular de doña Antonia sonó. Era Vinicio, preguntando dónde estaba. Después de una breve conversación, ella colgó con expresión preocupada. Vinicio está regresando a casa más temprano hoy. Viviana le dijo que yo estaba confusa por la mañana, que no pude encontrar el camino a mi propia habitación. Eso es mentira, protestó Rosa indignada. Usted estuvo perfectamente lúcida todo el día. Es exactamente lo que temo, comentó el doctor Álvaro sombríamente. Ella está sembrando dudas sobre su capacidad mental, doña Antonia. Necesitamos actuar rápidamente. De regreso a casa, la lluvia se había intensificado, transformando las calles de Córdoba en ríos caudalosos. Rosa conducía con cuidado, mientras doña Antonia permanecía en silencio, observando las gotas que escurrían por la ventana del coche. Nunca imaginé que llegaría a este punto, dijo finalmente. Temer por mi seguridad en la casa que construí con mi marido, a causa de la mujer que mi propio hijo trajo a nuestra familia. Rosa apretó ligeramente la mano de la patrona. Vamos a resolver esto, doña Antonia. No voy a permitir que ella la lastime. Cuando llegaron a la mansión, Vinicio esperaba en la sala visiblemente preocupado. Viviana estaba a su lado, una imagen perfecta de nuera dedicada. Madre, ¿dónde estaba? Me preocupé cuando Viviana me dijo que estaba confusa hoy temprano. ¿Confusa? ¿Yo? Doña Antonia sonrió serenamente. Estaba en la oficina del doctor Álvaro, revisando algunos documentos de la empresa. La mirada de Viviana se endureció momentáneamente al escuchar la mención del abogado. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? Su voz mantenía el tono dulce, pero había una nota de alarma.
Nada importante, querida. Solo una revisión periódica que siempre hacemos. Doña Antonia se encogió de hombros, notando cómo su nuera se esforzaba por mantener la compostura. Aún así, madre, debería haberme avisado. Viviana y yo estábamos muy preocupados cuando no pudimos contactar con usted. Mi celular estaba sin batería, hijo. 1000 perdones por el susto. Viviana se acercó tomando el brazo de doña Antonia con aparente cariño. Lo importante es que está bien, suegra. Venga, le preparé un té especial para ayudarla a relajarse después de esta lluvia. Rosa dio un paso adelante. En realidad, doña Antonia ya tomó té en la oficina del doctor Álvaro. Creo que ahora necesita descansar un poco. Las miradas de las dos mujeres se encontraron, una guerra silenciosa que Vinicio, en su ingenuidad, no podía percibir. Claro, Viviana retrocedió sonriendo. Solo estoy tratando de ayudar. Aquella noche, durante la cena, Viviana parecía extrañamente agitada. Sus ojos se volvían constantemente hacia el celular, como si esperara un mensaje importante. En cierto momento se levantó abruptamente. Olvidé algo en el coche. Vuelvo enseguida. Cuando regresó minutos después parecía más tranquila, casi satisfecha. Rosa, atenta como siempre, notó que sus zapatos estaban mojados, indicando que había salido al garaje, a pesar de haber dicho que iba al coche, que normalmente estaba en el garaje cubierto. Después de la cena, mientras Rosa organizaba la cocina, escuchó a Viviana al teléfono en el jardín de invierno, hablando en voz baja. Está todo planeado. Sí, mañana. No, él no desconfía de nada. La vieja es más astuta de lo que pensábamos, pero no importa ahora. Sí, todo estará resuelto en breve. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosa. Inmediatamente, buscó a doña Antonia en su habitación. Necesitamos ser aún más cuidadosas a partir de ahora, susurró, relatando lo que había escuchado. Creo que ella está planeando algo para mañana. ¿Crees que deberíamos hablar con Vinicio ahora? Doña Antonia preguntó, la preocupación evidente en su voz. Rosa dudó. Sin pruebas concretas, todavía existía el riesgo de que Vinicio no creyera. Vamos a esperar un poco más, pero no se quede sola con ella ni por un minuto. Y mañana no acepte ninguna invitación para tomar el sol o cualquier cosa cerca de la piscina. A la mañana siguiente, como Rosa había previsto, Viviana apareció en la habitación de doña Antonia temprano, radiante de falsa amabilidad. Buenos días, querida suegra. ¿Qué tal un paseo por el jardín hoy? El sol está maravilloso y un poco de vitamina D le haría bien a su salud. En realidad, Viviana, me siento un poco indispuesta hoy. Creo que me quedaré en la habitación, respondió doña Antonia, siguiendo el plan combinado con Rosa. Una sombra de irritación pasó por el rostro perfecto de la nuera. Pero es justamente al aire libre donde usted se sentirá mejor. Vamos, solo unos minutitos cerca de la piscina. La insistencia era casi desesperada. Rosa, que había entrado en la habitación discretamente, intervino. El doctor Mireles recomendó reposo hoy, doña Viviana. La presión de doña Antonia estaba un poco alterada anoche. Viviana lanzó una mirada furiosa a Rosa antes de recomponerse. Oh, entiendo. Quizás más tarde, entonces. Forzó una sonrisa antes de salir de la habitación. Rosa cerró la puerta e intercambió una mirada significativa con doña Antonia. No se necesitaron palabras. Ambas comprendían la gravedad de la situación. Durante el día, Viviana hizo varios otros intentos de quedarse a solas con su suegra o convencerla de ir al jardín. Cada vez más irritable, sus sonrisas forzadas ya no lograban ocultar completamente la frustración creciente. Al final de la tarde, cuando Vinicio llegó del trabajo, encontró a su esposa aparentemente llorando en la sala de estar. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó alarmado. «Es tu madre, Vini, y esa empleada...» «Me tratan como si fuera una intrusa. Intenté todo el día ser amable, hacerle compañía a tu madre, pero Rosa siempre está ahí alejándome, como si fuera a hacerle algún mal». Las lágrimas escurrían perfectamente por su rostro maquillado, sin correr el delineador caro. Vinicio la abrazó indignado por el supuesto trato que su esposa estaba recibiendo. «Voy a hablar con las dos ahora mismo». «No, espera», Viviana le tomó del brazo. «Mañana será mejor. Hoy estoy emocionalmente exhausta.
Solo quería que tu madre me aceptara como parte de la familia. Vinicio le besó la frente. Ella te aceptará, querida. Dale tiempo al tiempo. Lo que él no vio fue la sonrisa fría que se formó en los labios de Viviana mientras ella reposaba la cabeza en su hombro. Una sonrisa que decía claramente que el tiempo se estaba agotando, para todos ellos. La tensión en la mansión de los Mendoza Silva había alcanzado niveles casi insoportables. Después del falso llanto de Viviana la noche anterior, Vinicio circulaba por la casa con expresión cargada, dividido entre el amor por su madre y la lealtad a su esposa. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, con doña Antonia intentando mantener la dignidad, mientras Viviana interpretaba su papel de nuera injusticiada con perfección. «Hijo, tienes una reunión importante hoy, ¿verdad?». Doña Antonia intentó romper el silencio. «Cancelé. Creo que necesitamos resolver las cosas aquí en casa primero». Su tono era serio, casi acusatorio. Rosa, sirviendo café, notó la mirada triunfante que Viviana le lanzó. Su plan estaba funcionando: aislar a doña Antonia de su mayor defensor, su propio hijo. «¿Qué cosas necesitamos resolver, Vinicio?». Doña Antonia preguntó con calma, manteniendo la compostura de educadora que había desarrollado en décadas de aula. «Viviana me contó cómo tú y Rosa la han tratado, como si fuera una extraña, como si no confiaran en ella. ¿Y tú crees eso sin escuchar mi versión de la historia?». La decepción era evidente en la voz de la anciana. Vinicio desvió la mirada incómodo. «Estoy escuchando ahora, madre». Doña Antonia respiró hondo, midiendo cada palabra. No era el momento ideal para exponer sus sospechas, sin pruebas concretas. Parecería exactamente lo que Viviana quería: una anciana paranoica, celosa de la joven esposa de su hijo. «Tu padre siempre decía que cada persona tiene su tiempo para adaptarse a los cambios», comenzó diplomáticamente. «Viviana llegó hace poco tiempo a nuestras vidas. Todos nos estamos ajustando. Eso no explica por qué te niegas a pasar tiempo con ella, o por qué Rosa siempre está entre ustedes dos como una guardaespaldas». «¡Vinicio!». Rosa no pudo contener la indignación. «No, Rosa, déjalo hablar». Doña Antonia levantó la mano en un gesto sereno. «Hijo, no me estoy negando a pasar tiempo con tu esposa. Solo prefiero mantener mis rutinas que construí a lo largo de años». Viviana, que hasta entonces se había mantenido en silencio, con los ojos bajos en expresión de falsa humildad, aprovechó la oportunidad. «Yo solo quiero ser parte de la familia. Vini, quiero cuidar de tu madre como si fuera mía, pero ella ni siquiera me deja preparar un té, siempre mandando a Rosa a verificar todo lo que hago». Su voz tembló calculadamente. «¿Es eso cierto, madre?». Vinicio encaró a doña Antonia, quien sostuvo la mirada con la dignidad de quien había vivido honestamente cada uno de sus 75 años. «Viviana tiene una manera peculiar de demostrar cuidado, hijo. Algunas veces no coincide con lo que yo considero cómodo». «¿Qué significa eso?». Antes de que doña Antonia pudiera responder, el teléfono sonó. Rosa atendió rápidamente, y después de una breve conversación se volvió hacia los presentes. «Es el doctor Álvaro. Está en camino y pidió que todos permanezcan aquí. Tiene asuntos urgentes que tratar con la familia». El rostro de Viviana palideció visiblemente. «¿Álvaro? ¿Por qué vendría sin avisar? ¿Tenemos problemas en la empresa?». Vinicio preguntó confuso. «No sé decirle, señor». Pareció bastante enfático sobre la necesidad de hablar con todos. Viviana se levantó abruptamente. «Voy a arreglarme adecuadamente para recibirlo». Entonces, su tono era ligero, pero había un temblor sutil en sus manos. Él pidió que nadie saliera de esta sala hasta su llegada. Rosa insistió, bloqueando discretamente el camino. Durante los 20 minutos que siguieron, el silencio en el comedor era pesado como plomo. Vinicio consultaba repetidamente el reloj, mientras Viviana parecía cada vez más nerviosa, arreglándose compulsivamente el cabello y la ropa. Doña Antonia mantenía la calma exterior, aunque su corazón latía acelerado. ¿Qué habría descubierto el doctor Álvaro para venir con tanta urgencia? Finalmente sonó el timbre. Rosa se apresuró a atender, regresando acompañada por el abogado y por un hombre más joven que llevaba una carpeta. «Buenos días a todos». El doctor Álvaro saludó formalmente.
Perdonen la intromisión, pero el asunto no podía esperar. Este es Renato Suárez, investigador privado. ¿Investigador? ¿Qué historia es esta? Vinicio se levantó, perplejo. Viviana permaneció sentada, su rostro una máscara de confusión estudiada, pero sus ojos delataban un pánico creciente. Doña Antonia me contrató para verificar algunas irregularidades que han estado ocurriendo en esta casa. Por precaución me tomé la libertad de ampliar la investigación, explicó el doctor Álvaro, haciendo un gesto para que el investigador abriera su carpeta. Madre, ¿qué significa esto? La voz de Vinicio oscilaba entre la sorpresa y la decepción. Significa que su madre tiene razones para preocuparse. Señor Mendoza Silva, intervino Renato, retirando algunos documentos y fotografías de la carpeta. A pedido del doctor Álvaro investigué el pasado de la señora Viviana Montero Silva. Lo que encontré es, como mínimo, perturbador. Viviana se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Una invasión de privacidad. Vinicio, ¿vas a permitir que traten a tu esposa así? Renato, impasible, continuó. Viviana Montero, nacida Viviana Almeida en Belo Horizonte, no en Buenos Aires, como afirmó. Especialista en acercarse a hombres adinerados, preferentemente con padres ancianos o en situación vulnerable. Esparció fotografías sobre la mesa. Viviana, con apariencias ligeramente diferentes, junto a diversos hombres mayores. En los últimos 7 años, estuvo involucrada en al menos 3 casos similares. El patrón es siempre el mismo: matrimonio rápido, mudanza a la casa de la familia y gradual aislamiento de la persona anciana, seguido por accidentes convenientes. La sangre había abandonado completamente el rostro de Viviana. Sus ojos, antes calculadores, ahora mostraban una mezcla de rabia y desesperación. Mentiras. Son todas mentiras. Vinicio, tú conoces a mi familia. Hablamos con ellos por videollamada. Actores contratados, respondió Renato secamente, presentando contratos con una agencia de actores de Buenos Aires. Viviana no tiene familia en Mendoza, ni en ningún otro lugar. Es hija única de madre soltera, fallecida hace 12 años. Eso no prueba nada, Viviana gritó, su voz perdiendo el tono melodioso habitual. Cualquiera puede falsificar documentos. El doctor Álvaro intercambió una mirada significativa con Rosa, quien salió discretamente de la sala, regresando momentos después con una pequeña caja. No son solo documentos, señora Montero, el abogado prosiguió. Tenemos evidencias físicas de sus intentos contra doña Antonia. Rosa abrió la caja, revelando su contenido. Gafas con lentes cambiadas, muestras de alimentos adulterados, medicamentos alterados, e incluso un frasco pequeño conteniendo un líquido incoloro. Encontré esto en su neceser anoche, mientras arreglaba la habitación, explicó Rosa. Es un potente somnífero, en dosis suficiente para dejar a una persona inconsciente por horas. Vinicio observaba todo en estado de shock, su expresión transitando de la incredulidad a la dolorosa comprensión. Viviana, di que esto no es verdad. Acorralada, Viviana abandonó la postura de víctima injusticiada. Su rostro se transformó, endureciéndose en líneas de rabia y desprecio. ¿Realmente crees que me casaría con alguien como tú por amor? Un hombre que a los 40 años aún vive a la sombra de su madre, corriendo hacia ella en cada decisión importante. Su voz destilaba veneno. Tú eras solo el medio para llegar al verdadero premio. La empresa, la fortuna, esta mansión, todo lo que la vieja se niega a soltar, incluso habiendo vivido mucho más de lo que merecía. El golpe fue como un puñetazo físico para Vinicio, quien se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared. Años de amor y confianza desmoronándose en segundos ante la cruel verdad. ¿Cómo pudiste?, susurró el dolor evidente en cada sílaba. Te amaba. Te di todo. ¿Todo? Viviana rió, un sonido frío y metálico. No tienes nada que sea realmente tuyo. Todo le pertenece a ella, señaló acusadoramente a doña Antonia. Eres solo un títere en sus manos, así como tu padre probablemente lo fue. Doña Antonia se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Había tristeza en sus ojos, pero principalmente alivio porque su hijo finalmente veía la verdad. Vinicio nunca necesitó probar nada para recibir mi amor o mi confianza, dijo con calma.
La empresa siempre estuvo ahí para él cuando estuviera listo. Tú no entiendes eso, porque solo puedes ver valor en posesiones materiales, no en personas. No me vengas con lecciones de moral, vieja. Viviana dio un paso amenazador hacia doña Antonia, pero Rosa se interpuso rápidamente entre ellas. Ni un paso más. La limpiadora advirtió, su voz generalmente suave, ahora firme como el acero. Sal de mi camino, empleaducha. Viviana intentó empujar a Rosa, pero Renato intervino, sujetando su brazo. La agresión sería añadir otro crimen a su lista, señora. ¿Crimen? ¿Qué crimen? No hice nada. La desesperación comenzaba a reemplazar la arrogancia en su voz. Intento de envenenamiento para empezar, el doctor Álvaro respondió con calma. Las muestras que Rosa recolectó ya han sido analizadas por un laboratorio. Algunas contienen sustancias que en cantidad suficiente podrían causar desde confusión mental hasta insuficiencia cardíaca. La noticia golpeó a Vinicio como una avalancha. El hombre que antes parecía dividido entre madre y esposa, ahora miraba a Viviana como si viera un monstruo. ¿Intentaste hacerle daño a mi madre? A la mujer que te recibió en su casa. Viviana, percibiendo que estaba completamente acorralada, decidió cambiar de táctica. Su rostro se transformó nuevamente, las lágrimas brotando instantáneamente, la voz volviendo al tono dulce y suplicante. Vinicio, mi amor, están distorsionando todo. Yo solo quería ayudar. Tu madre está confusa. Interpreta mis acciones de forma errónea, y esa empleada ha alimentado su paranoia porque tiene miedo de perder el control que ejerce sobre ella. Ya basta de mentiras. La voz de Vinicio explotó, reverberando por las paredes de la sala. Vi tu rostro cambiar, Viviana. Vi la verdad en tus ojos cuando pensaste que estabas ganando. ¿Cómo pude ser tan ciego? Un silencio pesado se instaló. Viviana, comprendiendo que había perdido su último apoyo, dejó caer la máscara completamente. Su rostro se contorsionó en una expresión de puro odio. ¿Creen que esto termina aquí? ¿Que pueden simplemente deshacerse de mí? Todavía soy tu esposa legalmente, Vinicio. ¡Tengo derechos! En realidad, intervino el doctor Álvaro, el matrimonio puede ser anulado basándose en fraude, y considerando las evidencias de sus intenciones criminales, dudo que cualquier juez le conceda algún tipo de derecho sobre los bienes de la familia Mendoza Silva. Viviana miró a su alrededor, como un animal acorralado. Sus ojos se posaron en la puerta del balcón, que daba al jardín y la piscina. Esto no ha terminado, murmuró, antes de correr súbitamente hacia la salida. Déjala ir. El doctor Álvaro orientó cuando Vinicio hizo ademán de seguirla. Los guardias de seguridad ya han sido alertados. Ella no irá a ninguna parte. De hecho, antes de que Viviana siquiera alcanzara el portón principal, dos hombres surgieron, bloqueando su fuga. Ella intentó argumentar, llorar, seducir, todas las tácticas que siempre le habían funcionado en el pasado, pero esta vez no había escapatoria. Cuando la policía llegó, llamada discretamente por el doctor Álvaro incluso antes de su llegada a la mansión, Viviana fue llevada bajo las miradas atónitas de los vecinos. La esposa perfecta, la nuera dedicada, salía esposada de la mansión que había planeado dominar. Dentro de la casa, Vinicio se desmoronaba emocionalmente. La realidad de todo lo sucedido finalmente lo abrumaba. Doña Antonia, con la fuerza que solo una madre posee, abrazó a su hijo como lo hacía cuando era niño. Todo va a estar bien, mi hijo. Estamos juntos. Siempre lo hemos estado. Rosa observaba la escena a la distancia, su corazón apesadumbrado por el dolor que aquella familia estaba sintiendo, pero aliviada por haber evitado una tragedia mayor. Los ojos de doña Antonia encontraron los suyos por encima del hombro de su hijo, transmitiendo un agradecimiento silencioso que las palabras jamás podrían expresar adecuadamente. Aquella noche, cuando la tormenta emocional se había calmado parcialmente, doña Antonia encontró a Rosa en la cocina, preparando un té de manzanilla. ¿Cómo lo sabías, Rosa? Desde el principio percibiste lo que nadie más vio. Rosa sonrió melancólicamente, mientras servía el té en tazas de porcelana, las mismas que usaban hacía más de 20 años en sus conversaciones nocturnas. Cuando uno pasa la vida siendo invisible a los ojos de los demás, doña Antonia aprende a observar lo que está escondido.
Personas como Viviana nunca miran realmente a personas como yo, y ese fue su error. 3 meses pasaron desde aquella mañana tempestuosa en que Viviana dejó la mansión de los Mendoza Silva, escoltada por la policía. El invierno cordobés cedía espacio a los primeros signos de la primavera, y así como la naturaleza se renovaba, también la familia buscaba reconstruir los lazos desgarrados por la traición. Vinicio se había sumergido inicialmente en una depresión profunda. El hombre confiado y alegre dio paso a una versión más silenciosa e introspectiva de sí mismo. Pasaba horas en la oficina de casa, revisando documentos antiguos de la empresa, como si buscara entender no solo el negocio que un día heredaría, sino la propia historia familiar que Viviana casi destruyó. Aquella tarde de sábado particularmente soleada, doña Antonia observaba a su hijo a través de la ventana de la biblioteca. Él estaba sentado en el banco de madera cerca del jardín de hortensias, el lugar favorito de Alberto. Había algo de melancólico, pero también de esperanzador en aquella imagen. «Está mejorando», comentó Rosa, que entraba trayendo una bandeja con té. El verdadero té, preparado exactamente como a doña Antonia le gustaba. «Poco a poco», asintió la anciana. «El corazón tarda en cicatrizar heridas causadas por quienes amamos. El señor está más involucrado con la empresa ahora. El doctor Álvaro comentó que ha participado activamente en las reuniones de la junta directiva». Doña Antonia sonrió, ajustándose las gafas, las verdaderas, con las lentes correctas que no le causaban dolores de cabeza. Finalmente, encontró su lugar. Alberto siempre dijo que eso sucedería cuando Vinicio estuviera listo, no cuando nosotros creyéramos que lo estaba. Rosa sirvió el té y se sentó frente a la patrona. En los últimos meses, la relación entre ellas, ya cercana antes, se había transformado en algo que trascendía los límites convencionales entre empleadora y empleada. Eran confidentes, aliadas, amigas que compartían un secreto y una victoria. ¿Y el proceso contra ella cómo va?, preguntó Rosa después de un momento de silencio contemplativo. El doctor Álvaro dice que es un caso cerrado. Las evidencias eran irrefutables, especialmente después de que las otras familias que ella intentó engañar se presentaran. Parece que nuestro caso les dio valor a otras víctimas para hablar. El proceso judicial contra Viviana reveló un patrón de comportamiento aún más perturbador de lo que imaginaban inicialmente. A lo largo de casi una década, ella se había acercado a al menos 5 familias adineradas, siempre con el mismo método: seducir a hombres emocionalmente vulnerables, integrarse rápidamente a la familia, y luego aislar y desestabilizar al miembro más anciano que controlaba la fortuna. En 2 casos anteriores, los ancianos sufrieron accidentes inexplicables, caídas, intoxicaciones alimentarias misteriosas, pero sobrevivieron. Viviana abandonó a esas familias cuando percibió que su plan no funcionaría, siempre logrando algún tipo de acuerdo financiero para el divorcio. Era meticulosa, observó Rosa. Incluso el encuentro con el doctor Vinicio en aquel evento de tecnología fue planeado. Ella ya lo había estudiado, sabía de sus gustos, de su relación con usted. La ambición desmedida es un veneno que corrompe el alma. Rosa, Viviana tenía inteligencia y encanto suficientes para construir una vida honesta y cómoda. Escogió el camino más fácil, o eso pensó. La conversación fue interrumpida por un leve golpe en la puerta. Era Vinicio. «¿Puedo unirme a ustedes?» «Claro, hijo». «¿Y tú?» Rosa acaba de servir el té. Rosa hizo ademán de levantarse para buscar otra taza, pero Vinicio la detuvo con un gesto amable. «Quédate, Rosa. En realidad, quería hablar con ustedes dos». Había algo diferente en Vinicio. Un brillo en los ojos que hacía mucho no se veía, una postura más erguida, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. He estado pensando mucho en estas últimas semanas, sobre lo que pasó, sobre la empresa, sobre nuestro futuro. Se sentó, aceptando la taza que Rosa le extendía. Y llegué a algunas conclusiones. Doña Antonia y Rosa intercambiaron miradas intrigadas. «Quiero asumir la vicepresidencia de la empresa, madre. Que estoy listo ahora». Una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro de la anciana. «Tu padre siempre supo que este día llegaría.
Estoy muy feliz con tu decisión, hijo. Pero hay más, continuó Vinicio, respirando hondo. Pasé la vida siendo protegido, por ti, por papá, incluso por Rosa. Viviana vio eso como debilidad, como dependencia. Quizás ella no estaba completamente equivocada. Vinicio, doña Antonia protestó. No, madre, déjame terminar. No me estoy culpando por lo que pasó. Viviana es responsable de sus propias acciones y elecciones. Pero esta experiencia me hizo ver que necesito asumir más responsabilidad, no solo en los negocios, sino en todos los aspectos de mi vida. Había una nueva madurez en su voz, una firmeza que recordaba a Alberto en los mejores años de su vida. Y hay algo más que necesitamos discutir, continuó, volviéndose hacia Rosa. Algo que creo está muy atrasado. Rosa frunció el ceño, confusa. ¿El señor quiere que me jubile?, preguntó con un toque de aprehensión. Vinicio rió, un sonido genuino y ligero que no se oía en esa casa desde hacía meses. Al contrario, Rosa, quiero ofrecerte una posición formal en la empresa, asistente ejecutiva de la presidencia. La sorpresa dejó a Rosa momentáneamente sin palabras. Doña Antonia sonrió, claramente satisfecha con la propuesta. Ya hablé con el doctor Álvaro sobre esto, prosiguió Vinicio. Tu lealtad, inteligencia e intuición son exactamente lo que necesitamos. Conoces esta familia, esta casa y nuestros valores mejor que nadie. Fuiste tú quien nos salvó, Rosa. Es hora de reconocer oficialmente tu valor. Los ojos de Rosa se humedecieron. En más de 20 años trabajando en aquella casa, nunca había imaginado que un día sería vista más allá de su función de limpiadora y gobernanta. Yo no sé qué decir, doctor Vinicio. Di que aceptas, intervino doña Antonia tomando la mano de la empleada, no de la amiga, entre las suyas. Nadie merece más esta oportunidad que tú, Rosa, y francamente, nadie conoce mejor los entresijos de Mendoza Tecnología. Rosa se secó discretamente una lágrima que se empeñaba en escapar. Sería un honor, doctor Vinicio, gracias por la confianza. La confianza te la ganaste hace mucho tiempo. Rosa, solo estamos oficializando lo que ya sabíamos. Aquella noche, durante la cena, la mansión de los Mendoza Silva parecía diferente. No eran las paredes o la decoración lo que había cambiado, sino la atmósfera. El aire pesado de desconfianza y tensión que había dominado el ambiente en los últimos meses había sido sustituido por algo más ligero, más esperanzador. En la cabecera de la mesa, doña Antonia observaba a su hijo con orgullo. El dolor de la traición de Viviana todavía estaba ahí. Probablemente nunca desaparecería completamente, pero ahora era acompañado por la certeza de que aquella prueba, por dolorosa que hubiera sido, había traído también crecimiento. Estuve pensando, comentó Vinicio, mientras saboreaban el postre, quizás deberíamos renovar la casa. Doña Antonia arqueó las cejas, sorprendida. ¿Renovar? ¿De qué forma? No grandes cambios estructurales, pero una actualización. Nuevos colores, quizás redecorar algunos ambientes. Crear un espacio que refleje no solo el pasado glorioso, con papá, sino también nuestro presente y futuro. Rosa, que ahora se sentaba a la mesa con ellos, un cambio que doña Antonia había insistido desde el primer día después de la partida de Viviana, asintió aprobadoramente. Me parece una excelente idea. Algunos ambientes podrían beneficiarse de más luz, colores más vivos. Doña Antonia reflexionó por un momento. La casa siempre había sido su refugio, el espacio que había construido con Alberto, lleno de recuerdos y significados. Pero Vinicio tenía razón. Era hora de mirar hacia adelante también. ¿Por dónde sugieres que empecemos?, preguntó finalmente. Por el jardín de invierno, respondió Vinicio prontamente. Siempre fue tu lugar favorito, madre. Y creo que debería ser el primero en recibir esa nueva energía. 2 semanas después, el jardín de invierno estaba irreconocible. Las antiguas butacas de cuero oscuro habían dado paso a muebles más ligeros y contemporáneos. Grandes ventanales habían sido instalados, permitiendo que la luz natural inundara el ambiente. Plantas cuidadosamente seleccionadas traían vida y color, transformando el espacio en un verdadero oasis urbano. Fue en ese ambiente renovado que el doctor Álvaro encontró a la familia reunida una tarde de miércoles,
discutiendo los últimos detalles de la transición de Vinicio a la vicepresidencia de la empresa. «Parece que llegué en un momento de celebración», comentó el abogado, aceptando la copa de espumante que Vinicio le ofrecía. «Estamos celebrando nuevos comienzos». «Álvaro», respondió doña Antonia levantando su propia copa, «la vida a veces nos sorprende con pruebas que no esperábamos, pero también con renovaciones que ni sabíamos que necesitábamos». «Un brindis por eso», asintió el abogado. «Y también por el futuro de Mendoza Tecnología bajo nueva dirección». Todos levantaron sus copas. La luz del atardecer se filtraba por los nuevos ventanales, bañando el ambiente en tonos dorados y cálidos. «¿Sabes lo que diría tu padre en este momento, Vinicio?», doña Antonia preguntó, un brillo nostálgico en sus ojos. «Que el verdadero valor de una empresa no está en sus balances financieros, sino en las personas que la construyen», respondió Vinicio, citando una de las frases favoritas de Alberto. «Exactamente. Y él estaría muy orgulloso de ver al hombre en que te has convertido, hijo». Rosa, discreta como siempre, observaba aquella escena con el corazón pleno. De simple limpiadora a asistente ejecutiva, su trayectoria reflejaba una verdad profunda. No siempre los héroes vienen en envases glamorosos o posiciones destacadas. A veces están en los bastidores, observando, protegiendo, actuando cuando es necesario. La semana siguiente, al entrar en su nueva oficina en la sede de Mendoza Tecnología, Rosa encontró sobre la mesa una pequeña caja elegantemente envuelta. Dentro, un broche de plata en forma de llave, acompañado por una tarjeta escrita a mano. «Para quien siempre fue la verdadera guardiana de nuestra casa y de nuestros corazones. Con eterna gratitud, Antonia y Vinicio Mendoza Silva». Con lágrimas en los ojos, Rosa prendió el broche en su blazer nuevo, una prenda que nunca había imaginado que un día usaría. La transformación externa era visible, pero la interna, esa ya existía desde hacía mucho tiempo, porque Rosa siempre supo su valor, incluso cuando los demás no lo veían. En la mansión de Santa Felicidad, las hortensias del jardín comenzaban a florecer en tonos de azul y rosa. Doña Antonia, sentada en su banco favorito, observaba las flores con serenidad. La vida le había enseñado que, después de las tormentas más violentas, la naturaleza siempre encuentra fuerzas para renacer. Y así también son los corazones humanos, resilientes, capaces de curar heridas profundas y florecer nuevamente, aún más fuertes y coloridos que antes. La casa de los Mendoza Silva, que por un breve y sombrío periodo casi se había transformado en una prisión dorada, volvía a ser lo que Alberto y Antonia siempre soñaron: un hogar, un lugar donde las personas eran valoradas no por títulos o posiciones, sino por su carácter y corazón. La lección más valiosa de aquella prueba quizás fuera justamente esta: que el verdadero poder no está en controlar fortunas o empresas, sino en construir relaciones basadas en confianza y respeto mutuo. Algo que Viviana, con toda su inteligencia y calculismo, nunca fue capaz de comprender. Y mientras el sol se ponía detrás de los edificios de Córdoba, tiñendo el cielo de rosa y naranja, doña Antonia agradecía silenciosamente por la larga vida que le había permitido ver a su hijo madurar, por la amistad inquebrantable de Rosa e incluso por la prueba que enfrentaron juntos, porque fue a través de ella que todos pudieron ver la verdad de sus propios corazones. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Antonia, Rosa y Vinicio haya tocado sus corazones y mostrado cómo la verdad, incluso ante las máscaras más convincentes, siempre encuentra su camino. Para seguir viviendo emociones como esta, tenemos una playlist especial con otras historias increíbles de superación y renovación. Encuéntrala haciendo clic aquí al lado. Si este viaje por los pasillos de la mansión en Santa Felicidad despertó algo en ti, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas, revelando cómo muchas veces los verdaderos héroes son aquellos que observan en silencio, listos para actuar cuando es necesario. Los esperamos en los comentarios para saber, ¿ya conociste a alguna Rosa en tu vida? Esa persona que incluso en los bastidores marcó toda la diferencia cuando más la necesitaste.
Comparte tu experiencia con nosotros.